Una vez hayamos descargado el instalador de OBS Studio, haremos doble clic sobre el mismo y se ejecutará el asistente de instalación. Pulsaremos sobre el botón continuar, volvemos a pulsar sobre el botón continuar y pulsaremos sobre el botón instalar. Esto habilitará el proceso de instalación y OBS extraerá una serie de ficheros necesarios para su configuración y ejecución. Este proceso tardará un poquito más o menos en función del ordenador que estemos utilizando, pero no es un proceso excesivamente tedioso. Y la instalación de OBS Studio en los ordenadores normalmente es un proceso relativamente rápido. Si todo ha ido correctamente, se nos indicará que la configuración se ha completado con éxito y nos ofrecerá la posibilidad de lanzar OBS Studio desde el propio instalador. Si dejamos marcada esta opción y pulsamos sobre el botón terminar, el asistente lanzará OBS Studio por primera vez. Cuando ejecutamos OBS Studio por primera vez, lo primero que nos aparece es una ventana con el asistente de configuración automática de OBS Studio, que nos consulta acerca del uso que vamos a darle a esta aplicación. Podemos optimizar OBS Studio para realizar transmisiones en directo, por ejemplo, transmisiones en YouTube. Podemos optimizarlo para hacer grabaciones, por ejemplo, un vídeo tutorial. O bien utilizar OBS Studio como cámara virtual, lo cual es muy útil y práctico en aplicaciones de videoconferencia como Google Meet, Teams o Zoom, entre otras. Nosotros, para comenzar, vamos a optimizar OBS Studio para realizar grabaciones, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer videotutoriales, aunque posteriormente podremos optimizarlo para transmisiones y como cámara virtual. Así que, optimizado para grabación, pulsaremos en el botón siguiente y el asistente de configuración automática ahora nos consulta sobre una serie de ajustes de vídeo. Básicamente vamos a tener que decidir sobre dos aspectos: la resolución de la base o el lienzo, que es el espacio de trabajo que vamos a utilizar, y el número de fotogramas por segundo que queremos utilizar en nuestra producción. En el caso del espacio de trabajo, si desplegamos las distintas opciones que OBS Studio nos ofrece, veremos que podemos elegir entre varias resoluciones, siendo lo más aconsejable cuando nos iniciamos en OBS Studio elegir la misma resolución que nuestra pantalla. En mi caso, podemos ver que dispongo de dos pantallas, ambas con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Esto es así porque estoy trabajando sobre un ordenador portátil al que le he conectado una segunda pantalla. Sin embargo, lo más frecuente es que si estamos trabajando con una única pantalla en un ordenador portátil o en un ordenador de sobremesa, nos aparezca una única pantalla que será la que vamos a elegir. En cuanto a los fotogramas por segundo, en la mayoría de los casos se suele utilizar una tasa de 30 fotogramas por segundo, ya que esto nos ofrece una suficiente fluidez en la mayoría de los videotutoriales y transmisiones en directo que queramos realizar. Elegir una tasa de 60 fotogramas por segundo puede implicar una mayor carga de nuestro procesador y además el tamaño de nuestros vídeos, si grabamos un videotutorial, sería mucho mayor. Por lo tanto, cuando nos iniciemos y en general, vamos a utilizar una tasa de 30 fotogramas por segundo.
Con estas dos opciones seleccionadas, pulsamos en el botón siguiente y se realiza una pequeña prueba de configuración determinando si los ajustes son adecuados para nuestro hardware, y si no hay ningún problema podremos aplicar la configuración. Si pulsamos en el botón aplicar configuración, se cerrará el asistente de configuración automática y veremos una segunda ventana donde se nos presentan algunas novedades de nuestra versión de OBS Studio. Si cerramos esta ventana, ya podremos observar la consola principal de trabajo de OBS Studio. En esta consola veremos que tenemos un menú superior con distintas opciones. En la parte inferior vamos a encontrar distintos paneles de trabajo y en la parte central tenemos nuestro lienzo de trabajo, que será donde iremos incluyendo los distintos elementos en OBS Studio. Y con esto ya tendríamos instalado nuestro software y estaríamos en disposición de comenzar a trabajar con el mismo.